Pitón, pitón, pitón. Ahora sí. Esto es lo que estábamos buscando. A ver. Eso sí. ¡Qué belleza! Miren esto. Uy, se está mordiendo ella misma. Pero por fin, después de muchísimos años, puedo decirlo. Soy Emilio Pazmiño. Y esta es la pitón birmana. Como vieron en el episodio pasado, ahorita estábamos en los Everglades buscando pitones. Y ya en realidad ya nos estamos regresando. Habíamos encontrado a una culebrita escarlata súper bella. Habíamos visto a una culebrita de cuello anillado. Y al final también vimos una boca de algodón, una culebra altamente venenosa. Pero ahorita, después de años de búsqueda, hemos encontrado a la culebra que yo más he buscado aquí en la Florida. La pitón birmana. Uy, se está mordiendo la propia cola. Ya. Ahora, esta culebra es una culebra constrictora. Como pueden ver, miren cómo me está apretando el brazo ahorita. Ellos usan sus músculos muy poderosos para enrollar a la presa, o el enemigo, en este caso que soy yo, y de ahí comienzan a apretar. Entonces ella ahorita lo que quiere es que apretarme tan duro que yo la tenga que soltar, pero yo la tengo bien controlada en la cabeza. Pero qué hermoso ejemplar, miren cómo ella brilla, cómo las escamas brillan. Uy, de verdad que está amarrándose muy bien, quiero sacarla un ratito. Pero otra defensa que ella tiene es que ella se hace popó. Y ahorita no sé si ven aquí que tengo manchado, y honestamente les comento algo, esto apesta, huele horrible. Pero, y miren, sigue haciéndolo. Ellos lo usan porque si un depredador intenta morderla, esa cosa se le mete en la boca. Y aparte que huele horrible, ha de saber peor, pero yo no lo quiero probar. Así que dejen desenrollarla rápido para que vean el tamaño de este animal. A ver. Vamos a ver cuánto mide más o menos. Este animal fácilmente mide unos 2 metros, yo diría que unos 2 metros 20, 2 metros 30, porque no está enrollada, pero ella mide más de lo que yo puedo extender mi brazo para arriba. Qué impresionante, ¿sabes? Pero la verdad es que estos animales se hacen muchísimo más grandes. O sea, este se considera un ejemplar pequeño, de unos 2 metros. Y a ver, veamos si es hembra o macho. Yo voy a decir que es macho solo por el tamaño, pero en realidad hay una manera que podemos identificarla, porque si la miramos aquí, es macho. Es lo mismo que las boas, ellas tienen como unas garritas. Y dejen quitármela de encima un ratito. Ya estoy perdiendo control de la cabeza de ella. Eso es muy importante, que yo mantenga el control de la cabeza. Pero déjenme desenrollar de aquí. Ahora sí, continuemos. Como decía antes, esta culebra es un macho porque tiene esas garritas. Eso nos ayuda a identificar el género de esta culebra. Pero miren cómo pelea ella. Ella está peleando por su vida ahorita. Ella está usando todo su cuerpo, que es básicamente un músculo gigante y continuo, que le ayuda cuando está batallando contra sus enemigos o está tratando de cazar una presa. Y, uy, miren cómo ella abre la boca. Miren cuánto ella puede abrir la boca. Tiene un ángulo bastante fuerte. Tiene unos dientes que desgarran. Ahora, como es constrictora, esta culebra no tiene veneno. O sea, si me llegaría a morder, yo no estuviera en ningún riesgo mortal. Pero les aseguro que esta mordida no es ningún juego. Sí duele. Miren todos esos dientes súper afilados. Wow. Pero qué espectacular este animal. Miren sus escamas como brillan. Y la verdad es que miren cómo se ajustan los músculos para estar en la posición perfecta para comenzar a apretar con toda la fuerza que ella tiene. Miren cómo ella se mueve. Ahora, como yo mencioné antes, la pitón birmana es una especie invasora aquí en la Florida. Eso significa que ella no es de esta hábitat. Ellas originan del sudeste de Asia. Pero ¿cómo llegó aquí? Bueno, es una historia muy parecida a bastantes otras especies exóticas que tenemos aquí en los Everglades, como los tegus, las iguanas, los monitores y otros tipos de pitones, en que hubo una época donde la gente los compraba como mascotas. Se hicieron muy populares en los años 80 y los 90. Y desafortunadamente la gente, cuando los compraba, no estaba muy informada que una mascota, que era una culebrita así pequeña, algún día se iba a hacer un monstruo como esta culebrota. Entonces estos dueños, ignorantes y irresponsables,
Desafortunadamente terminaron botándolos aquí en los Everglades pensando que esa iba a ser una calidad de vida mejor o simplemente ya no querían cuidar a estos animales. Pero se hicieron un problema bastante grande porque aquí en este ecosistema ellos no tienen ningún depredador natural que se los coma. El único, digamos, enemigo que ellos tienen son los humanos y los lagartos. Pero aún así terminan ganando muchas peleas con los lagartos. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que ellos han tenido en las poblaciones de los animales aquí nativos? Bueno, ellos siendo un constrictor grande, principalmente se van a comer a los mamíferos. Y los mamíferos de aquí no están acostumbrados a ver una culebra inmensa que los puede comer, porque las culebras aquí son demasiado chiquitas. Y han habido estudios que enseñan que en ciertas zonas donde están infestados las culebras, ha habido una reducción en la población de los zarigüeyas y los mapaches de aproximadamente 98%. Ya, cálmate. Y en ciertos sectores se han totalmente extinguido los conejos y los zorros, porque ellos de verdad que masacran la población de mamíferos nativos. Por eso ustedes vieron en el otro video que hacemos aquí en los Everglades, habían bastantes mamíferos, bastantes zarigüeyas, mapaches, incluso vimos esa familia de linces, porque en esa zona todavía no había pitones infestadas. Pero les comento que hoy de noche no hemos visto ni un solo mamífero, no hemos visto nada, solo culebras, y hemos terminado la noche con este hermoso ejemplar. Desafortunadamente, ya que es un riesgo tan grande para el ecosistema, yo no puedo, por ley y por conciencia, la verdad, soltar este animal de nuevo al ecosistema. O sea, me da mucha pena, es un ejemplar hermoso, una culebra súper interesante, pero, y no es su culpa que llegó aquí, o sea, aquí se han estado reproduciendo ya varios años, pero tengo que entregársela a la Comisión de Pesca y Cacería, y ellos probablemente la van a terminar matando, pero ya no la podemos regresar al ecosistema. Perdóname la verdad, pero ya tenemos que deshacernos de esta culebra. Así que, bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.